Muy bien, bienvenidos a matemática. Vamos a hablar sobre progresiones. ¿Qué son las progresiones? La progresión es una sucesión. Sucede una sucesión de números, letras o lo que sea. Dice que una sucesión es un conjunto de cosas, normalmente números, una detrás de otra, con cierto orden. Esto puede llamarse como una sucesión. 3, 5, 7, 9, punto, punto, punto. Significa que siguen más números y que puede que no termine. ¿Cómo vamos a enumerar esto? Acá siempre va a haber un inicio. Siempre hay un término que va a ser el primero. Ese se denomina primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Y acá significa que nunca acaba. Cuando hay puntos suspensivos, eso continúa. Término, elemento y miembro significan lo mismo. Entonces, para que tomen idea, esto sería una sucesión, un conjunto de números uno tras otro, tiene cierto orden. ¿Sí? Finita o infinita. Si la sucesión sigue para siempre, es una sucesión infinita. Si no, es una sucesión finita. Bueno, acá tenemos un par de ejemplos. Veamos. 1, 2, 3, 4, punto, punto. Es una sucesión muy simple y es una infinita. Cuando tiene punto decimal, puntos suspensivos, es infinita. 20, 25, 30, 35. 1, 3, 5, 7. Vean acá, hay cierto patrón. En las sucesiones, acá hay un patrón que debemos identificar. ¿Cómo es que van? Cuando nos preguntan qué número sigue, ¿verdad? Debemos saber identificar qué continúa. 1, 3, 5, 7. Estos, como no tiene puntos suspensivos, es una sucesión de los 4 primeros números impares. Y es una sucesión, perdón, ahí es finita. ¿Sí? Ahí termina. 4, 3, 2, 1. Ahí concluye. Y eso son 4 términos, una sucesión hacia atrás. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Es una sucesión infinita donde vamos doblando cada término, es decir, el doble, acá identificamos el patrón. El siguiente siempre es el doble del anterior. ¿Ah? 8 es el doble de 4, 16 es el doble de 8, 32. Entonces ya sabemos qué seguiría, ¿verdad? A, B, C, D, E es la sucesión de 5 primeras letras en orden alfabético. Eso está claro, ahí termina. A, L, F, R, E, D, O es la sucesión de las letras del nombre de Alfredo. Acá tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, punto, 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 significa que seguiría 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la sucesión que alterna ceros y unos. Sí, sigue en un orden. En este caso es un orden alternativo. La idea es que podamos ver un grupo de números o letras y podamos identificar el patrón que representan. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Cuando decimos que los términos están en orden, nosotros somos los que decimos qué orden. Podría ser adelante, atrás o alternando. Estamos. Ahora, las sucesiones. Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales. A1, A2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6 y así podría continuar. Cada elemento de la sucesión se llama término de la sucesión. Para designarlo se emplea subíndices. Vamos a hablar de algo que es el término general. El término general de una sucesión es el que ocupa un lugar cualquiera, n, en la misma, y se escribe a n. A n puede ser cualquier número de la sucesión que estemos viendo o que no logremos ver porque está muy adelante. Pero la idea de denominar un término general es que también podamos calcular cuál sería. Hay sucesiones cuyo término general es una expresión algebraica que nos permite saber cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa. Tenemos que considerar que cada uno de estos términos
que llevan un subíndice, ese subíndice lo que está indicando es el lugar que ocupan, el lugar que está ocupando dentro de la sucesión, y eso es lo que nosotros debemos de interpretar. El primer término en este caso, de esta sucesión que vemos acá, es el número 4. ¿Por qué? Está en primera posición, se denomina A1. El segundo término, A2, sería el 7. El tercer término sería 10. Cuarto término, el 13. Cada término se obtiene del anterior. En este caso, tenemos que identificar el patrón. Si ustedes observan, este está simple. Ya lo dice ahí. ¿Cuál sería el patrón de esta sucesión? 3. De 3 en 3. De 3 en 3. Así es como se obtiene. Cada término se obtiene del anterior sumándole 3. Y aquí lo demuestra. Y es la fórmula de acá. A2 es igual a A1 más 3. Eso es igual, el A1 es un 4, más el 3 que está aquí es 7. A3 se obtiene del A sub 2 más 3. ¿Quién es A sub 2? Ya sabemos que es 7. 7 más 3 es igual a 10. A sub 4 es igual a A sub 3 más 3. Esto es igual a 10, que ya sabemos quién es A sub 3. Más 3 es igual a 13. Ahí podríamos decir quién es A5. ¿Quién es A5? ¿Quién es A6? ¿Quién es A7? A5 sería 16. Uh-huh. De 7, 19. Uh-huh. A7 sería 22. Exacto. Ahí va. Ahí va la idea. Ahorita vamos a ver. De este, 4, 8, 12, 16. Ya sabemos que sigue, ¿verdad? ¿Qué número siguen? 20. De 24. 20, 8. 24, 20. Ok. En este caso, se ha identificado que el patrón se obtiene multiplicando el lugar que ocupa por 4. Si este está en el lugar 1, 4 por 1. Está en el lugar 2, 4 por 2, 8. Lugar 3, 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y aquí lo hemos identificado. 1 por 4 y así. O sumándole 4 a cada posición. O sea, la posición anterior más 4, más 4, más 4, más 4. De estas sucesiones, que es el origen acá, surge lo que vamos a hacer, las progresiones aritméticas. La progresión la vamos a denominar acá cuando va hacia arriba, es decir, toda progresión aritmética, ¿vean? Dice que se obtiene sumando al anterior una cantidad fija denominada diferencia. Esta D es parte del concepto de las progresiones aritméticas. Cuando veamos progresiones geométricas, vamos a ver que ahí es diferente el concepto. Pero acá, como son más sencillas, la vamos a llamar D, a la diferencia que existe entre un término y el otro. Se dice que si D es mayor que 0, en este caso es 2. ¿Cómo vamos a obtener la diferencia? La diferencia es que a cualquier término le vamos a restar el anterior. Y lo que nos quede, eso sería denominado como diferencia. D. 4 menos 2, 2. Aquí estaríamos. 8 menos 6, 2. Cuando este número es mayor que 0, es una progresión creciente. Pero vean este caso, cuando va 7, 5, 3, 1. ¿Qué número sigue? Menos 2. ¿Seguro? Menos 1. Menos 1. Después, Menos 3. menos 3. Exacto. En este caso, vean, como siempre
al siguiente término le restamos el anterior, 3 menos 5 es menos 2. O 1 menos 3 igual es menos 2. O 5 menos 7 siempre nos va a quedar menos 2. Cuando esa diferencia es menor que 0, es una progresión aritmética decreciente. Va hacia menos datos. Entonces aquí está. Si D es mayor que 0, es creciente. Si D es menor que 0, es decreciente. De esto, en que vamos a tener un elemento más. Tenemos los términos y ahora ya conoceremos un elemento más de la operación que se llama diferencia. Eso nos lleva a formar el término general de la progresión. Es decir, si vemos esto, 3, 5, 7, 9, 11, de acá podemos obtener el primer término. Primer término siempre va a ser este. En este caso es 3. Y podemos obtener la diferencia. La diferencia ya sabemos sacarla. Cualquiera de los elementos menos el anterior. La diferencia en este caso es 2. Tenemos acá el término general en una progresión aritmética. Cada término es igual al anterior más la diferencia. Eso ya lo vimos. Para obtener A1, pues ya está dado por 3. Para obtener 5, ya vemos que es el primer término más la diferencia. Es decir, 3 más 2 nos da 5. Para obtener el tercer término, va a ser el anterior más la diferencia. Entonces, eso ya se colocó en este patrón. Resulta que A2 es igual a A1 más la diferencia. A3 es igual a A2 más la diferencia. ¿Pero quién es A2? A2 es igual a A1 más D. Y como ya tenemos D acá, se convierte en A1 más 2D. A4 va a ser igual a A3, o sea, el término anterior, más la diferencia. Pero ¿quién era A3? Ya lo identificamos acá. A3 es A1 más 2D. Más D, al final nos va a quedar A1 más 3D. Y así podríamos seguir con todos los términos. La cosa es que siempre se le va a sumar el anterior más D. Y resulta que el D se va a venir arrastrando, o sea, la diferencia se va a venir arrastrando tanto que al final nos va a formar una fórmula, una operación acá. A5 se ha convertido en el primer término A1 más 4D. Observen que A4 se ha convertido en A1 más 3D. A3 es lo mismo que decir A1 más 2D. Y A2, o sea, el segundo término, es igual a A1 más 2D. Perdón, más D. Resulta que en todos estos, el A1 es indispensable. O sea, el primer término siempre es necesario conocerlo. Y de ahí, teniendo la diferencia, podemos encontrar cualquier posición de la progresión. Entonces, eso nos lleva a formar esto. Es decir, que A sub n, o sea, cualquier posición, va a ser igual al primer término, o sea, A sub 1 más, si observamos acá, 4D se apega cuando estamos buscando la posición 5. 3 por D se pega cuando estamos buscando la posición 4. Es decir, que la posición que andemos buscando, si se dan cuenta, aquí es 5, aquí es 4. Cuando buscamos la 4, se necesitan 3 veces la diferencia. Cuando buscamos la 3, se necesita 2 veces la diferencia. Entonces, A sub n va a ser igual al primer término más n menos 1 por d. ¿De dónde sale este menos 1? N menos 1 ya lo hemos comprobado de ejecutar la operación hasta darnos cuenta de que el que acompaña o el que multiplica al d siempre va a ser 1 menos
que lo que andamos buscando. ¿Ya? Aquí está. Cuando buscábamos la posición 2, aquí hay un 1. Cuando buscábamos la posición 3, estaba el primer término más 1 antes de la posición buscada multiplicada por la diferencia. Y así es que se forma esta fórmula. Y nos queda esto. El término general de una progresión aritmética es A sub n, de A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Donde A1 es el primer término y d es la diferencia. De esto nos lleva a decir acá, aplicando la fórmula, A sub n es igual a 3, porque A1 en este caso es 3. Y d es igual a 2. Entonces, aplicando la fórmula nos quedaría que para encontrar cualquier posición acá, va a ser igual a 3 más n menos 1 por 2. Por ejemplo, si yo busco la posición 10 acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos irla buscando, pero es mucho más fácil ahora aplicar la fórmula, es decir, A sub 10 va a ser igual a 3 más n menos 1. N menos 1. ¿Quién es n? N siempre va a ser lo que andemos buscando acá. Entonces, 10 menos 1, 9. Por la diferencia que es 2, 9 por 2, 18 más 3, 21. Y así, si buscamos la posición 100, acá, ¿qué número está en la posición 100? Fácil. A sub 100 va a ser igual a A1, que es el primer término, más n menos 1. N es 100 menos 1 es 99. Por la diferencia, 2 por 99 más 3 me da 201. ¿Ya? Si les pregunto a ustedes, si quisiéramos calcular de esa progresión la posición A75, ¿cuál sería? ¿Cómo la encontramos? 3 más entre paréntesis 75 menos 1 por 2. Entonces sería la fórmula A1. Recuerden eso, más n menos 1 por d. Esa es la fórmula del término general. Entonces, A en la posición 75. 151. Sí, ese sería 151. Como que la pregunta o el ejercicio para sacar la respuesta. A 75 igual a 1 más N1D. Y en base a esto ya se saca la respuesta. 75 por 2. Menos 1, 74. Por la diferencia, ¿de cuánto es? 2. 2. ¿Y eso es el total? 151. 151. Ahí está. Entonces, con esta fórmula, ustedes ya vieron de dónde sale la fórmula, cómo es que se desarrolló la fórmula. Con esta fórmula podemos encontrar cualquier número que queramos de esta progresión. ¿Sí? De toda esta sucesión que existe acá, podemos encontrar la posición que queramos. Podemos determinar, sin necesidad de escribir todos los números, determinar qué número hay en esa posición. Entonces, ya con eso ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué valor es a 125? A ver. Ahí se escribe toda la fórmula. Sí, la escribe y después calcula. A1 más el paréntesis. A1 sería el 3, el primer término. Ujú. Más, ¿qué? Más entre 124. paréntesis n menos 1. 125 Bueno, por n, ahí ya está. 124. No. menos 1, ajá. Por la Ujú. diferencia. Por- En este por caso, dos. dos. Son 248. Eso da 251. 51. 24 por 2. Y al final es 251. Muy bien. Entonces,
¿Se dan cuenta? De esta progresión aritmética 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y todo, ya hemos encontrado el que está en la posición A125. Bueno, ahora, Profesor, yo tengo una duda. sí, dígame. Si la progresión iniciara con 0, ¿la 1 sería 0 o siempre sería 3? Si comienza con 0, ese A1 siempre es 0. Lo que va a determinar aquí sería la diferencia. Entonces, es decir, de que si esa progresión iniciara con el número 0, es decir, que el A1 sería igual a 0, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, así es. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ya podemos definir el primer término, la diferencia, y podemos conocer el término que queramos, o sea, el último. A esto le vamos a llamar el último término, o sea, lo que queremos saber. Aquí hay un ejemplo de la 163, ¿cómo se calcula? Bueno, ahí está. Ahora, si yo les pregunto a ustedes acá, de estos términos, ¿cuál es la suma? Se le suma 2 números a cada... La suma total de esto. 35. Entonces serían ustedes aquí 9 más 11, 20. 20. 27 más 3, 30, 35. Muy bien. Pero ya averiguamos el que está en la posición 75. Imagínate. Si nos pidieran averiguar la suma desde la posición 1 hasta la 75, ¿qué hacemos? Aquí es donde entra este concepto. Suma de n términos. Y lo que vamos a hacer es, dice que una progresión aritmética finita de n términos, la suma de términos equidistantes son los extremos, es igual a A1 más AN. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. El primer término es 2. El último término, o sea, AN, es 12. Si ustedes observan acá, 12, o sea, el primer término más el último término, ¿cuánto suma? 14. 14. El segundo término más el penúltimo, ¿cuánto suma? 14. Y estos dos de en medio, los que se concentran, 14. 14. Entonces acá, 14. de ahí surge esta otra fórmula, donde dice que la suma la vamos a encontrar con el primer término más el último dividido 2 por n. ¿Qué significa n? Número de términos. El número de términos, ¿sí que son? Las posiciones que hay. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos el primer término, que es 2, más el último término, que es 12, dividido 2 por n, que es la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por 6. Entonces 2 más 12, 14, dividido 2, 7, por 6, 42. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos sumaría esto? 4 más 6, 10. Más 2, 12, más El 8. total de todos, 42. 42. Estamos. Entonces, ¿qué hace esta fórmula? Con esta fórmula podemos averiguar la suma de todos los términos sin necesidad de sumarlos todos. ¿Me entienden? Yo puedo tener muchos términos por acá y quiero saber la suma de todos esos términos. Aplico la fórmula. Y con esa fórmula ya no tengo que venir y hacer la suma total. Entonces, tendríamos acá, vamos a ver esto. Apliquemos la fórmula para estos acá.
Sería la suma es igual al primer término 3. Más el último término 11. Eso, Dividido. Por el número de términos siempre, ¿verdad? ¿sí? Por el número de términos. Y al final se puede dividir, es lo mismo. ¿Cuántos son? 5. Ok. 5 Por 5. Y todo eso dividido 2. dividido 2. Ok. Entonces sería 11 más 3. 14. 14. 14. Da 35. Sí, 35. 35, cabal. Sí. Muy bien. Entonces ahí tendríamos la suma de esto. ¿Ya? Bueno, Ingeniero, una entonces, duda. ajá. Solo como base, siempre va a ser el primer término y, por ejemplo, ahí no importa pues si es 100 o X el último. No hay otra forma, solo así. No hay, por ejemplo, vamos a ver acá. Esa es la base, ¿verdad? Así, por ejemplo, me pone usted 3 más, por ejemplo, 6 términos, ¿va? Empieza con 3 y termina con 100. ¿Pero alguna otra forma o solo esta? Para encontrar la suma, solo Identificar, esta. por ejemplo, aquí sí se identifica fácil, ¿verdad? Imagínense, pues. Aquí hay 5. ¿Qué número está en la posición 10? Eso lo acabamos de hacer. A 10, ¿a qué es igual? A 3 más A 3 más 9 sería ahí. 9 de una vez, si quiere, está. Por 2. $21. Menos 1. Menos- Que sería 9. Ajá, 9. Por dos. cabal. Exacto. Sí. ¿Estamos bien ahí? 9 por 2. Sí, sí, sí. Todo bien. 21. Ahora dígame cuál es la suma desde el primer término hasta el término número 10. 3 más 21. Ajá. Por 10 dividido 2. Entonces la suma la vamos a denominar como primer término 3. 3. más el último término 21. 1. 21. Por el Dividido número de dos. términos. Que Por- serían 10. 10 y todo eso dividido 2. ¿Cuánto es? 60. 60. Resulta que de la forma tradicional teníamos que tener 3, la suma de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. A eso se le llama diferencia, ¿verdad? Lo que va cada uno. La diferencia es entre el número superior menos el anterior. Pero ¿cuál sería la suma de todo esto? Ujú, sí, sí. 60. 60, ahí están. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a que viendo una progresión como ese tipo, podemos calcular cualquier posición de la progresión. ¿Cómo? Con esta fórmula. Y también hemos aprendido que podemos averiguar la suma de todos los números sin tener que sumarlos uno por uno, sin tener que sumarlos todos. ¿Cómo? Con esta fórmula. Conociendo el primer término y conociendo el último término que queremos sumar. Ingeniero, perdone, no son 120 ahí. ¿En dónde? En Vamos la a ver, suma. 21 más 3, 24. Dividido 2, 12. Por 10, sí, 120. Y la suma a mano de 3, 5, 7. Compruébenlo con la suma. Sí, es 120. Ah, 120 es. todavía dividieron entre 2 después de haber dividido. Bueno, entonces, aquí es 120. Ya sabemos. 120, 120. Entonces, esa es la idea. Ahorita vamos a ver un par de ejercicios de esos para ver cómo
hemos reforzado lo que aprendimos acá. Entonces tenemos esto, ya tenemos la suma. Aquí hay un ejemplito. Calcular la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Acá dice A10 es igual a A1 más N menos 1 por D. Entonces sería, ¿cuál es la diferencia? Ya sabemos, restamos. 6 menos 4 nos da 2. 8 menos 6 nos da 2. Esa es la diferencia. 2. Multiplicamos y nos da el total de 20. Entonces la suma de los 10 primeros términos sería A1 más el último dividido 2 por N. 2 más 20 dividido 2. Y nos da que 110 es la suma de los primeros 10 términos. Acá. Para esto, calcular la suma de los primeros 20 términos. 3, 7, 11, 15, 19. ¿Cuál es la diferencia acá? 4. 4. 4. Muy bien. Vamos a resolver acá. Calculémosla nosotros acá. A ver. A1 es igual A 3. La diferencia es igual. 4. 4. Muy bien, 4. 4. Ahora, calculemos el de la posición 20. O sea, A20 es igual a A1. 3. 3 más. A1. Ajá. 3 más 19. Sí, 19 de una vez, ¿no? Menos 1. No, porque es N menos Por 1. Si es N, es 20. Menos 1, así sería. Menos 1. Ajá. Por D. Por D. Por sería 4. Entonces, digo que A20 es igual a 20 menos 1, 19 por 4. 76. Ya total. 19 por 4, 76. 76. Dividido. Más 3. Ajá. Más 79. 3. Cabal da los 79. Ajá. 79 es el número que está en la posición 20. Vale, está bien. ¿Cuál es la suma? Desde el 3, 7, 11, 15, 19, 23 hasta llegar al 79. Sería el 3, que sería la 1, más la última, 79. ¿Cuánto es eso? 79 más 3 da 82. 82. Dividido 2. 41. 41. Ok, 41 por 4. No, ¿por cuánto era? Por 4. No, por la diferencia, por N. La diferencia son 4. No, por N. La que suma, la serían fórmula los suma 20, es por ¿va? N. Un número de términos, ¿no? ¿O cómo? 820 sería. 20 sería, Ajá, porque es 20. el número de términos. Ajá. Eso va a dar un resultado de 820. Ok. Entonces, acá sería la suma de todos los números, acá, sin sumar uno por uno. Hemos encontrado que es 820, sabiendo que el que está en la posición 20 es el número 79. Hice una consulta. Dígame. ¿Por qué lo dividieron entre 2?
La fórmula dice que se multiplica por n y se divide entre 2. Por el patrón este de aquí. El patrón que encontraron. Recuerda que sumamos los extremos. Nos fuimos acercando. Entonces lo que hacían es encontrar la suma de los extremos hasta acercarse. Y al dividirlo entre 2, daba el parámetro que estaría en medio. Acá. 6 más 8, 14, dividido 2, 7. Es el número. Por eso quedó esta fórmula acá. Pero ahorita vamos a ponerlo interesante para que ustedes vean. Acá. Vamos a ver. De cada uno de estos acá, tenemos A, B y C. Ingeniero, no hubiera cambiado de diapositiva aún. ¿Ya estaban copiando? Sí. Lo único que hace me borró lo otro. Solo tengo duda, ingeniero. Ajá. Como decía el compañero, yo tengo esa duda. ¿De cajón se va a dividir dentro de 2? Sí. Esta fórmula de la suma es el primer término más el último dividido 2 por n. Ahí es donde vamos a usar únicamente n, ¿verdad, ingeniero? Cuando Aquí nos es pida donde la se suma usa de n. X números. Aparte es donde usamos d. Acuérdense que son fórmulas distintas. Para encontrar el último término es esta. Para encontrar a sub n es igual al primer término más el número de posición que andamos buscando, menos 1 por la diferencia. Esa es la fórmula. Para encontrar la suma de los números que queramos, de los términos que queramos, es el último término más el primero, perdón, sí, al revés, ¿verdad? El primer término más el último, dividido 2 por n. Acá donde les explicaba por qué salía eso. Vean acá. 2 más 12 da 14. Dividido 2 da 7. 4 más 10, 14. Dividido 2 da 7. 6 más 8, 14. Dividido 2 da 7. Entonces, si nos damos cuenta, va a encontrar 7, 7, 7, 7, 7, 7. Lo que hace falta es multiplicarlo por la cantidad de términos. Porque resulta que se parametrizó en la división de los dos después de haber hecho la suma. O sea, en este caso 7. Entonces, si al sumar los dos términos y dividirlo entre 2 me da 7, lo que voy a hacer es multiplicar por 7 la cantidad de veces. Y de ahí surge la fórmula. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. Del primero, del A, ustedes vieron de que vamos a formar diferentes fórmulas. La de término surge de que AN es igual a A1 más N-1 por D. Esta va a ser nuestra fórmula base. De aquí vamos a encontrar que cada progresión de estas tiene su propia fórmula. Veamos la primera. 1, vamos a ver, la A. 1, 4, 7, 10, 13. Dígame, ¿cuál es el primer término? El primer término sería 1. El primer término es 1. Dígame cuál es D. O sea, la diferencia. 3. 3. Ya sabemos cómo encontrarla, ¿verdad? ¿Eso estamos claros todos? Sí. Muy bien.
Ahí está. Ahora que tenemos eso, armemos la fórmula de esta. ¿Cómo me quedaría la fórmula aplicando el término general? O sea, para encontrar a cualquier término, a n, ¿va a ser igual a qué? A 1 A 1 más Sería 1, n ¿verdad? menos 1. ¿Cuál es a 1? 1. 1. Más n menos 1. De una vez, ¿quién es n menos 1? Como no sabemos. N Menos 1. Sí, porque no menos nos ha 1. hecho ahí. Por diferencia. Ajá, pero la diferencia ya lo sabemos. Sí. ¿Cuál sería? 3 por 3. 3. 3. Ahí está. Ahora operemos matemáticamente eso. ¿Qué me queda? Eliminando paréntesis. Me quedan los... AN igual 1 más 11. ¿Por qué 11? 3n. El Menos 3 3. va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. 3n menos 3. Vean, multipliquen lo que está dentro del paréntesis por el 3. Esto se reduce todavía. ¿Cuánto me queda? Muy fuerte. Mías que no te gusta. 3n menos 2. 3n menos 2. ¿Vieron? 3n menos 2 es la fórmula específica que me va a funcionar para esa progresión. Entonces, a ver, si yo quiero encontrar la posición 25, aplicando esta nueva fórmula que me quedó, ¿cuál sería el número? ¿3 3. por 25 menos 2? ¿Cuál sería? ¿73? 73. 33. ¿Está? Como es un número muy alejado, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontremos la 9. Para así les es más fácil encontrarla a pie. Aplicamos la fórmula. 3n menos 2. 3 por 9. 9 menos 2. ¿Cuánto es eso? Menos 2. 25. A ver, háganlo a pie. O sea, es decir que vayan 1, 4, 7, 10, 13. ¿Cuál sigue? Acá. 1, 4, 7, 10, 13. ¿Cuál sigue? La 16. diferencia sería 16. Después. 19. 19. Después. 19. 22. Después. 25. 25. Está en la posición 9. Sí. Sí. Digo que se le agregaron 3 más, ¿no? Ajá, 3, 16. 19 Y sería No, el 4 se le agregaron. y 25. 25, 4. Sí, entonces sí es la posición 9, ¿verdad? Sí. Entonces, igual, la posición 25, si ustedes comienzan a escribir todos los números, van a encontrar que es 73. Entonces, lo que quiero explicarles es que de esta fórmula, esta es la fórmula general, que podemos encontrar cualquier número de cualquier progresión. Pero al aplicar la fórmula y meterle el primer término y la diferencia, así como hicimos acá, nos va a dar una fórmula específica, que es esto. Esa fórmula específica solo me funciona para esta. ¿Sí? Pero funciona. Nos sirve para encontrar cualquier posición. Ahora veamos con ustedes. Para la B. Yo quiero la fórmula específica. Les preguntan, deme la fórmula específica de la siguiente progresión. ¿Ok? ¿Cómo obtengo la fórmula específica? Primero A1 sería 8. ¿Ok? A1 es igual a 8.
Y ahí va en ¿cómo se dice eso? Ahí no va creciente, sino Decreciente. decreciente, ajá. ¿Cuál sería la diferencia? Exacto. Menos 2. Menos 2. ¿Estamos todos los demás? Sí, menos 2. Sí. Sí. Ok, va. Entonces estamos conscientes que menos. Muy bien. Ya teniendo el primer término y la diferencia, armo mi fórmula. Entonces me quedo que AN va a ser igual a ¿qué? Usando la general. 8 más 8 más N menos 1 por 2, menos 2. N menos 1 por... Y ahí por menos 2. Exacto, eso. Es lo que tienen que tener en cuenta los signos. Por menos 2. Entonces yo voy a Sí, porque ahí encontrar la todavía solo lo fórmula estamos específica. bajando. AN es igual a ¿qué? A 8. 8. Ajá. 2n Se queda N Menos- nada más y 2 menos 1. Menos Oye, 2 menos 1 son, ¿qué? 2n. Menos 3. Menos 2n. El Menos menos 2n. 2 multiplica lo que está en el paréntesis. Más Más. 1 más 2. 2. 2. Exacto. Los que llevaron mate 1 conmigo saben, ¿verdad? ¿Qué queda? 10 menos 2n. Ahí está. 10 menos 2n. Hemos encontrado la fórmula específica que solo funciona para esa progresión. ¿Sí? Esta. Acá. Funciona para esta. Probémosla. A ver, digamos la posición 10. ¿Aquí es igual? Ocho. ¿Por qué 8? O sea, el 10 es fijo, ya hay cajón. Es 10. Entonces sería 10 10, menos 2 por 10. 2 por 10, exacto, ahí estamos. Entonces sería 10 menos, ¿qué? Menos 20, ¿verdad? Sí, así es. La respuesta sería menos 10. Menos 10. Bueno, comprobemos la piecito si realmente la posición 10 es menos 10. Ocho, 6, 4, 2, 0. Menos 2. Menos 4. Menos Menos 4. 6. Menos 8. Menos 10. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora resuelvan ustedes la C. ¿Cuál sería la fórmula específica que solo funciona para esa progresión? A ver. Primero sería A1 igual a 2. Y nuestra diferencia es 4. Ujú. Luego sería AN igual a 2. Más N menos 1 por 4. Por 4. 4. Micrófono. Que sería nuestra diferencia. Exacto. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula ya armándola? 4n menos 2. 4n aquí por ir paso menos 4. Menos 4. Y al final, 4n menos 2. ya observaron que la fórmula es distinta para cada progresión. 3n menos 2, 10n menos 2n, perdón, 10 menos 2n. Y aquí es 4n menos 2.
Funciona solo para esta. Ahora vean ustedes. ¿Cuál es la suma? La sumatoria de la primera, de la posición 1 a la 25. O sea, para la A. Sería, ¿en cuál sería? ¿Del A, B, C? La A. La A. Sí, Siempre de la 1 empezamos hasta la con 1, ¿va? Que sería Ajá. 1, en ese caso, 1. 1. Número de términos que sería A más N, ¿va? Que serían 25. Bueno, hemos encontrado la posición 25, es la última posición que nos interesa. Es 73 Ajá. dividido por ¿qué? Por 5 dividido 2. ¿Por 5 o por 25? Por 25. Por 25. Por 25, que es la cantidad de términos, ¿verdad? O sea, la posición última. Y todo esto dividido 2. Ujú. — 74 dividido 2 por 25. ¿Cuánto le da? 925. 925. Ahí está. Ahora, de la B que hemos encontrado, ¿qué posición encontramos en la B? La 10. ¿Cuál sería la suma desde la posición 1 hasta la 10? 8 más 10. 8. Cuidado con eso. ¿Cuál es la posición 10? Menos 10. Menos 10. Exacto. Por 10. ¿Por Dividido 10? 2. Dividido 2. ¿Y eso cuánto da? Menos 42. ¿Seguros? 8 menos 10 quedan menos 2. Por 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Ahí está. Comprobémoslo. A ver. Sumen 8 más 6 más 4. 8 más 6 más 4 18. más 2 20. Más 2, más 20. 0 0, menos- 20. menos 2 Ya estaba confundido. menos 4 menos 6 menos 8 menos 10. Menos 10. Menos 10, ahí está. Sí funciona. Bueno, entonces resulta que para la C no encontramos, pero que si nos pidieran acá encontrar, vamos a ver, 2, 6, 10, 14, 18. La posición número 15. ¿Cuál sería para la C? Ya su fórmula específica sería 4n menos 2, ¿verdad? ¿Cómo la armo? 4 por 15 4 por 15 menos 2. menos 2. ¿Y eso me da? 58. 58. 58. Ok, ya hemos encontrado la posición 15 de la progresión. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26. Bueno, así se va. Ahora la suma de C. ¿Cuál sería la suma? Dos más 15. 2 más, no, es que 15 es la posición, Más 58. no es el valor. 58. 58, ahí está. Por 15 Ahí sí, 15. 15, Dividido 2. que es la cantidad de términos que encontramos, dividido 2. El 2 siempre va de cajón. Entonces sería 60, dividido 2, 30 por 15. Como 150, ¿no? 450.
¿Cuánto? 450. 450. Ahí está. Entonces, eso nos hubiera tocado que hacer sumando 2 más 6 más 10 más 14 más 18 más 22 más 20 y así. Ya. Pues estamos claros, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ven este tema? Fácil. Los demás. 40. Está fácil. Tantos demás. Sí, hoy sí está fácil. Yo me perdí. ¿En dónde se perdió? Lo que pasa es que usted estaba dando unas fórmulas en la diapositiva anterior y ahorita nos está dando otras. No, En la la C, misma. en la C me perdí porque no tiró resultado En saber, ¿en la suma o en el cálculo de la posición 15? en el cálculo. Va. ¿Sí entendió de dónde sale el 3n menos 2, el 10n menos 2 y el 4n menos 2? No. Esta es la fórmula que yo les di anteriormente. ¿Sí? Ujú. Regresemos. Aquí. Esta es la fórmula, miren. Aquí. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Y les dije que esa es la término general. Podemos encontrar cualquier posición. Y si funciona, lo vimos. Lo que ahorita les expliqué fue cómo encontrar una fórmula específica para cada una de las progresiones. ¿Y cómo la encontrábamos? Usando esa fórmula general que les expliqué y metiéndole los datos de una vez de A1, que es la primera posición, y la D, que es la diferencia. Acá en el A, 1, 4, 7, 10, 13. Para esta progresión les dije que A1 es igual a... ¿Cuál es el primer término? 1. 1. ¿Cuál es la diferencia? De 3. 3. Ok, teniendo A1 y teniendo D, metámosla aquí en la fórmula. Pues. A1 es igual a 1 más n menos 1 que está aquí. Sigue siendo n menos 1 porque no sabemos todavía cuántos términos queremos averiguar. Pero la diferencia sí la tenemos ya, que es 3. Vean, está multiplicando. Aquí, matemática 1. 3 por n, 3n. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Aquí está. Ya multipliqué dentro del paréntesis. Y me quedó esto. Opero 1 menos 3 me da menos 2. El 3n no se toca. 3n menos 2 fue la fórmula específica para esta progresión. ¿Y cómo lo sé? Pues fácil. Si yo quiero encontrar cualquier número, solo lo meto en esta fórmula. Es mucho más fácil y lo encuentro. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya sabemos qué va a caer aquí? 16. 16. Probémoslo. Probemos aquí. 6. 3 por 6. 18. 18. Menos 18. 2. 16. 16. Probemos el siguiente, eso para que vean que sí funciona. ¿Qué número debería caer? 19. 19. Ok. Entonces, ¿qué posición es? Perdón, se me fue. La séptima. La 7. 7. Ahora, 3 por 7. 21. Menos 21. 2. 19. 19. 19. Veamos, esta fórmula sí funciona. A ver, ahora hagamos una, ¿cómo se llamaría? Una prueba matemática, a ver si funciona para esta progresión, esta fórmula. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7 de esta, ¿qué número debería caer? Menos 4. Menos 4. 4. Ok, probemos aquí. 7 por 3, 21, menos 2, nada que ver, ¿verdad? O sea que esta fórmula que surgió, todas surgen de esta. Todas. Pero con su diferencia específica y su posición número 1 específica, se crean nuevas fórmulas que solo funcionan para la progresión. Esta tiene su propia fórmula y ya la descubrimos acá. Aplicando el primer término, que es 8, encontrando la diferencia, que esta es decreciente, va para abajo, o sea, menos 2 es la diferencia.
Operando matemáticamente aquí, álgebra de mate 1, pum, 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 y me dio esto. 10 menos 2n. Y solo funciona para esta. La C también tiene su propia fórmula, que surge a partir de la original. Entonces, 2, 6, esa. ¿Y cuál fue? 4n menos 2. Probémosla, pues. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la 7. ¿Qué número debería, qué toca en la séptima posición? Vamos a ver, 18 más 4. 26. Ah, toca la 26. 26. ¿En la qué dije? En la En la Séptima. 7. séptima. Ok, probemos. 4 por 7. 28. Menos 2. 26. ¿Funciona? Sí. Funciona, ¿verdad? Entonces, aquí les estamos enseñando a ustedes a pensar lógicamente con progresiones y a deducir sus propias fórmulas matemáticas cuando les toque hacer algún cálculo o a ustedes mismos planeen su propia progresión, su propia fórmula. Entonces, de esto, ¿qué más hicimos? Aplicar la de la suma. La de la suma si no le cambiamos nada. La de la suma es esta y no puedo hacer más. La suma es igual al primer término, que es este, más el último, que puede ser cualquiera. Y yo puedo decidir cuál es el último, hasta dónde voy a llegar. Dividido 2 por n. O por n dividido 2, que pues al final multiplicación y división tienen el mismo orden de precedencia. Pero antes hay que hacer la suma. Eso sí, es distinto. Ahí antes hay que hacer la suma. Después no importa si dividen entre dos primero y después multiplican, o si después multiplican y de último dividen, no importa. ¿Estamos claros, Delcín? Sí. Excelente. Eso está bien. Bueno, voy a borrar pantalla, no les digo. Bueno, vean este. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. ¿Cuál sería la fórmula específica de la A?